Hoy vamos a hablar de comunicación incluyente y es que resulta que normalmente creemos que cuando estamos creando un mensaje para nuestras marcas, para nuestros proyectos, para nuestros emprendimientos, nosotros creemos que le estamos hablando a la totalidad de nuestro público. Sin embargo, esto no es así porque estamos dejando de hablarle a la población con discapacidad. Estamos dejando de utilizar un lenguaje mucho más accesible e inclusivo para todos y de esto nos va a hablar nuestro invitado el día de hoy que tengo el honor de presentarles. Ahora sí, Juanca, te voy a... Por acá Dado. está entrando Juanca. Vamos a Hola ver si Juanca. mejoramos. Ahora sí, creo que ahora sí estamos. Buenas noches a todos. Un abrazo. Juanca, te veo del cuello para abajo. Eso, listo, ya te veo súper bien. Ah, que me veo el cuello para abajo. No, A ya ver. te veo súper bien. Ahora sí. Es que hay unos problemas de señal, pero bueno, creo que ahí mejoramos el asunto. Bueno, Juanca, ¿cómo estás? Qué rico tenerte acá con nosotros. Vale, muchas gracias. Un abrazo para todos. Muy contentos de estar aquí, de poder compartir esta noche, pues bueno, todos estos temas de comunicación incluyente. Creo que ese es un tema muy apasionante y bueno, será un reto. Será un reto. Bueno, Juanca, yo estoy muy contenta también de tenerte aquí y de verdad pues siento que va a ser un espacio muy productivo para todos. Entonces primero quiero como tener esa oportunidad de presentarte oficialmente. Juan Carlos Ortiz nos acompaña en nombre de Aciertos Group SAS, que es la consultoría que él junto a un socio tienen. Él es comunicador social y periodista y además es candidato a máster de gobierno y política pública, pero cuenta con una experiencia muy amplia en todo el tema de comunicación inclusiva, de lenguaje accesible. Pero yo quiero que seas tú, Juanca, el que nos cuente un poquito más quién es Juan Carlos Ortiz, qué haces, cuál es tu trayectoria y por qué te apasiona tanto el tema de la comunicación incluyente, cómo llegaste ahí. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar aparte de lo que ya Ingrid ha contado? Bueno, yo, bueno, me formé como comunicador social, periodista. Luego de la carrera decidí pues hacer una especialización en gerencia social, es decir, darle un giro a la comunicación y pensar que la comunicación no es solamente medios, sino otras fórmulas, otros temas y hacer mi maestría en gobierno y políticas públicas que ya estamos a punto de terminar. Bueno, soy una persona de 35 años de Bogotá. Bueno, tengo una discapacidad visual a causa pues de lo que le pasa a muchos niños cuando quedan con discapacidad cuando pequeño, si es que nací prematuro de 6 meses y me quemaron la retina en la incubadora por un exceso de oxígeno. Pero bueno, eso no fue obstáculo para surgir, para estudiar, para hacer pues todo lo que se ha podido hacer. ¿Y cómo llego a la comunicación incluyente? Bueno, yo llego a la comunicación incluyente porque comenzo a trabajar con la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Y cuando trabajé con comunidad, me comenzaron a decir, Juan Carlos, no entendemos lo que nos dice el alcalde. No entendemos lo que el secretario dice. Y a mí me quedó sonando, pero ¿cómo así que no lo entienden? Claro, era un lenguaje demasiado técnico. Había por la secretaría de 6 años, me voy a una experiencia súper interesante que es la Cámara de Representantes y allí un jefe que tuve, a quien le envió un saludo especial a Darby Fuentes, me dice, Juan Carlos, yo quiero que usted haga la nota incluyente, que por primera vez una persona ciega a la televisión. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer 25 notas incluyentes en año y medio, todas con intérprete de lengua de señas. Y bueno, de ahí llegar al sector privado del Consejo Iberoamericano de Diseño Civil y Construcción Accesible, allí comenzamos a hacer todo el tema de audiodescripción, que más adelante les contamos qué es, hacer el manual de turismo para todos, con unos temas de accesibilidad. Y bueno, ya con mi empresa de consultoría, pues como trabajar en estos temas y decir, oiga, es que el tema de comunicación incluyente es muy importante y no me voy a adelantar a la siguiente respuesta, pero voy a decir que, bueno, así llegué, llevo en este camino más o menos 10 años. La comunicación incluyente básicamente para mí es esa forma que tenemos de llegar con un lenguaje
para todas las personas. Es esa forma de llegar con unas piezas, con unos productos, y no estoy hablando solo de comunicación, eso implica un correo electrónico, un PDF, un video, una infografía para todas las personas. Ok, Y ahí me voy a adelantar a un poco porque hablábamos de ese 20% más, no voy a decir quiénes son, pero simplemente voy a decir que para mí la comunicación incluyente es esa forma que todos tenemos que nuestro producto, nuestro PDF, nuestro correo electrónico, nuestro audiovisual, nuestra página web, nuestro documento, sea realmente accesible a todas las personas y eso le va a dar una atención especial o unos ajustes razonables a ciertas poblaciones para que lo puedan entender. Por ejemplo, personas con discapacidad. Por ok, ejemplo, adultos mayores. Es decir, si nosotros hacemos unos ajustes de los que más adelante vamos a hablar, finalmente van a poder llegar a ese 20% más del público. ok. Bueno, hay algo que me gusta mucho que dices y es que la comunicación incluyente es para todos, literalmente para el Ujú, 100%, pero se facilita más para un 20% de la población. Yo quiero que nos ujú. cuentes por qué decidimos hablar de este tema justo como en todo este contexto que estamos viviendo. Bueno, decidimos hablar de este tema porque, a ver, sin duda alguna, eh, siempre la comunicación se ha pensado para las personas o para la gran mayoría de personas. ¿Quiénes son la mayoría de personas? Quien no tiene discapacidad o quien no es adulto mayor, es decir, digámoslo así y entre comillas, para la persona promedio, joven, ¿cierto? Que más o menos tiene las Sí. posibilidades. Pero, ¿qué pasa en estas épocas de pandemia? Bueno, en general, pero más ahorita, cuando, por ejemplo, una persona sorda no puede acceder a la información del coronavirus, porque su primera lengua es la lengua de señas, y si yo le pongo closed caption no le va a servir de nada. Ese texto escondido que ustedes ven por ahí, eso no le sirve al 80% de los sordos. Por ejemplo, ¿qué Ok, pasa cuando una persona con discapacidad visual, una persona ciega, le dicen, entra a esta plataforma para hacer sus trabajos? Y resulta que no puede entrar porque esa plataforma no la puede manejar con el lector de pantalla o con el programa que usa, ¿sí? ¿Qué pasa con ese adulto mayor que le entregan toda una información, el letra tamaño 8 para que vaya y cobre su pensión y no le entiende? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando le dicen es que todo tiene que ser por correo electrónico y ni siquiera ese adulto mayor probablemente ha tenido la posibilidad de abrir un correo electrónico? Entonces, sí. por eso hablamos en esta época de pandemia de este tema, porque definitivamente tenemos que hacer ajustes para que ese 20% más de las personas realmente puedan comprender nuestra comunicación y ojo, no lo hagamos por un sentido solo de responsabilidad social. Ese 20% más que son personas con discapacidad, adultos mayores, probablemente niños, ¿cómo está el tema de niñas, niños y adolescentes en la comunicación? ¿Cómo está el tema de mujeres embarazadas? Si yo realmente, o mujeres gestantes, si yo realmente hago ajustes razonables para ese 20% más, voy a tener un 20% más de potenciales clientes para mi producto o mi servicio. Es decir, no lo piensen solo como un tema ay, de responsabilidad social porque es que toca, sino ustedes tienen un 20% que si no hacen ese ajuste, lo perdieron. Ok, Juanca, hay algo que quiero como mencionar aquí o rescatar y que de pronto a mí me sorprende cuando hablas del tema de niños, niñas, mujeres en embarazo y adulto mayor. Esa Uh también -huh. hace parte de ese 20% de la población del que estamos hablando. Claro, hace parte y las estadísticas son fáciles. Si tú tienes un 7% de la discapacidad, hay más o menos un 10% entre adulto mayor y un cerca de un 10% de niñas, niños y adolescentes, inclusive te da más del 20%. ¿Por qué hablé de niñas, niños y adolescentes, Ingrid? Si uno mira todas las páginas del sector público, por ejemplo, web, todas las entidades de gobierno deben tener un espacio para niñas y niños. Uno entra a una Sí. página web y dice espacio para niños. Entremos a ver si ese espacio realmente tiene contenidos de la entidad para niños. Inclusive si fue producido por niños en su lenguaje. Entonces una reflexión que dejo ahí. El espacio está creado, que los contenidos sean adaptados, comprensibles, usables para niños, niñas y adolescentes. Esa es una reflexión que queda ahí. Ok, entonces, por ejemplo, en ese caso podríamos pensar que niños crean contenido para niños, Claro. adulto mayor crean contenido pensado para el adulto mayor, como No, meterse en esa alteridad, o cómo podemos pensarlo.
Bueno, si hay la capacidad de que ellos creen contenido, chévere, o de poderlos formar. Pero si no, nosotros debemos acompañar el proceso desde pues como comunicadores. Es decir, puede que los niños no crean el contenido, pero si yo tengo un equipo de niños muy pilos, yo voy guiando y van creando el proceso, por ejemplo. O si, Sí. por ejemplo, es un grupo de adultos mayores, yo lo que tengo que hacer son ajustes de lectura para que la información sea comprensible. Entonces, en temas de qué? De lenguaje, por ejemplo, que no sea un lenguaje tan técnico, que el tipo de letra sea un tipo de letra grande, con contraste de color. Sí, es decir, son ajustes que debemos hacer para que realmente ellos puedan comprender el contenido y en una segunda fase construir contenido. Ok, bueno, Juanca, lo que nos estás contando realmente me parece muy interesante porque dejas como esa narrativa de solo es por responsabilidad y realmente es porque nuestros proyectos, nuestras empresas, nuestras marcas se pueden ver beneficiadas llegando a una mayor población. Entonces, Uh -huh. cuéntanos herramientas que podamos utilizar o cómo nos aconsejarías empezar a implementar en nuestros proyectos esa comunicación incluyente. Bueno, entonces lo primero es hagan un análisis de a quién va dirigido el producto, el servicio. Ténganlo claro, ¿a quién va? Uno a veces saca productos y saca piezas y uno a veces no se pone a pensar quién es el destinatario. Si yo entre en mis destinatarios, mis clientes, mis ciudadanos, como lo quieran llamar, porque aquí sé que están personas del sector público y privado. Finalmente los sinónimos son lo mismo, la gente es lo que importa. Si yo sé que tengo personas con discapacidad o adulto mayor, haga ajustes. Y entonces, ¿qué ajustes debo hacer? Primero, si es para personas sordas, inclusive ni siquiera para personas sordas, hágase un video incluyente de una manera fácil. Haga el video como lo tiene pensado, pero colóquele lengua de señas, subtitulación y audiodescripción. ¿Qué es audiodescripción? Colocar en voz aquellas cosas que aparecen solo en imagen. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que en algunos comerciales dicen, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y la persona ciega mira para todo lado y dice, los teléfonos que aparecen en pantalla. ¿Cuáles teléfonos? Perdieron un cliente, Sí. ¿sí? La persona sorda, closed caption no le sirve. Recuerden que solo el 20% lo entiende. Entonces, acá hay que conseguir un intérprete de lengua de señas, ¿sí? Entonces, hay que hacer videos incluyentes. Ahora, no es hacer el video para el sordo y el video para el oyente. Es en una misma pieza colocar estos lenguajes. Entonces, esa es una alternativa. De una vez, hágase el video, pues con todos los temas inclusivos. Ah, que hay que saberlo hacer, que hay que tener quien lo haga. Claro, pues existimos empresas de consultoría que tenemos, digamos que la fórmula para ayudarles a hacer un poco eso, el cómo. Dos, hágase el correo electrónico accesible. Miren, hay algo tan sencillo en las empresas como que mandan un correo electrónico con una invitación a lo que sea. Sí. Y ese correo tiene, usualmente lo que hacen es toda la información va en una pieza, que es una imagen, y la insertan. Y se les olvida, o no saben más bien, que el lector de pantalla, JAWS, que usamos las personas ciegas, no lee imágenes, Ok, lee texto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coloque el texto debajo, por lo ok. menos, de esa imagen. Ponga un contraste de color. Mire, vean lo sencillo. ¿Cuántas personas de los que nos ven en este momento usan gafas? Sé que son muchos. Saben que les voy a ir a quitar las gafas. Ya, se las voy a ir a quitar. Muchos van a decir, ay no, Juan Carlos, no me las quite porque no veo. Hagan contenidos para personas que no vean bien. Es impresionante cómo a veces colocan en presentaciones fondo blanco, letra blanca en tamaño 12. Eso no lo Ok, lee nadie. Entonces, contrastes de color, fondo negro, letra blanca, es decir, puro contraste de color. Letra mínimo para impresos tamaño 15 puntos de letra para que se pueda ver, contraste de color, coloquen, hagan tarjetas con braille, por ejemplo, eso no es tan costoso, o colóquenle un código QR que si yo lo escaneo me lleve a un video que me muestre el producto o servicio. Y pues eso pueden ser como algunas herramientas sencillas pues, para empezar a trabajar el tema de inclusión y accesibilidad. Y una muy importante, antes que usted saque el producto con lenguaje incluyente, busque, haga un focus group, busque parte de los destinatarios para validar el producto. El componente de usabilidad del diseño universal es muy importante, porque si yo creo que lo hice bien para personas ciegas, yo creo que lo hice bien. Resulta que cuando salga el servicio, la página web o lo que es una persona ciega se da cuenta que no está bien programado, que el braille no sirve, pues se perdió la plática. Entonces, hagan focus group antes de que su servicio o producto salga.
Juanca, en estos días que te escuchaba hablando de lo que acabaste de compartir, te escuchaba que decías que es muy sencillo realmente cambiar una página web y convertirla incluyente y pues brindar esa experiencia de usuario que sea incluyente y que sea para todos. Tú comentabas como algunos tipsitos para tener esas páginas web incluyentes. Podemos mencionar algunos de manera general que le puedan servir a las personas que nos están viendo en este momento. Listo, miren, el primer tip es renombren por debajo, o sea, tienen que renombrar todo lo que son botones y enlaces y gráficos y fotos. Recuerden que el lector de pantalla lee texto, entonces si ustedes por debajo, los que saben de páginas web, pues no renombran eso, lo que va a aparecer es H4524 o imagen 45.jpg, entonces hay que renombrar el archivo y subirlo o renombrar el botón o el enlace. Segundo, hay que buscar unas formas, unas pueden ser plugin u otras con mayor desarrollo para generar todo el tema de accesibilidad. Uno puede darle un botoncito que le aumenta el contraste de la página, alto contraste, ampliar el tamaño de letra, reducirlo. Entonces, por ahí se puede comenzar. Claro, eso no les va a garantizar la accesibilidad 100% de la página, pero son ajustes sencillos que se pueden hacer. Cuando les suban un contenido a la página, asegúrense que si es una imagen, pues que renómbrenla para que tenga la descripción. Entonces, que no sea imagen 58, sino presentación de la ponencia tal. Colóquele ese nombre. Entonces ya la persona ciega se va a dar cuenta o va a asociar la Claro. idea. Hagan un video en lengua de señas que resuma el contenido de su página web para que la persona sorda lo pueda, digamos que, tener ahí. Y básicamente, cuando van a dar ese paso, asesórense de expertos, porque realmente muchos han intentado hacer el tema accesible y está bien, pero a veces no lo hacen bien y pierden una mano de plata porque no se hace de la forma correcta, digámoslo así, o de la forma más usable para la población. Entonces creo que aquí el tema es asesórese, el tema no es presupuesto, con poco, con mucho se puede hacer, el tema es que se haga bien desde el inicio. Ok, Juanca, muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta que nos hace Pau Bernat aquí en el live y es si accesibilidad cognitiva es una buena estrategia para los adultos mayores. Pablo, un saludo. Sí, accesibilidad cognitiva es una buena estrategia para contarle un poco a la gente. La accesibilidad cognitiva eh, es unos ajustes que uno realiza para que en principio personas con discapacidad cognitiva, pero también adultos mayores puedan comprender la información. ¿Y cómo se hace? Pues básicamente colocando textos más cortos, ¿cierto? No usando metáforas, colocándolos en tamaño grande, en letra grande, perdón, colocando ilustraciones, ¿cierto? Y no usando metáforas. Creo que con esas tres o cuatro tips les va a servir y eso no solamente le sirve a la persona con discapacidad cognitiva, pues le sirve a los adultos mayores y a todas las personas. A veces hay terminología tan técnica que no le entiende mucha persona, entonces ya pues con esto se puede comenzar a resolver. Listo, súper bien, Juanca. Recuerden a todas las personas que nos están en este momento acompañando en el live que sus preguntas son bienvenidas. Cualquier comentario que puedan hacer, aquí le agradecemos a Jairo Cárdenas que nos compartió su experiencia de sensibilización en un caso de lenguaje inclusivo. Bueno, Juanca, vamos a irnos ya moviendo un poquito a la cotidianidad. Y yo Uh quería -huh. preguntarte algo, y es que a veces por querer usar un lenguaje, entre comillas, inclusiva, las personas que no tenemos ninguna discapacidad pasamos ya como a ser condescendientes, a utilizar un lenguaje que puede ser inclusive limitante. Entonces cuéntanos cómo podemos como evitar atravesar esa delgada línea y establecer una conversación mucho más cercana, como no sentir esa barrera que a veces inconscientemente creamos. Bueno, entonces lo primero y tal vez lo más importante es no minimice a la persona con discapacidad en este caso. Ok. Entonces no lo minimice, o sea, no crea que no puede hacer nada. Ay, el pobrecito, no, pero qué pecado, ¿qué hacemos, cierto? Entonces no lo minimice. Si le va a prestar algún tipo de ayuda de asistencia, primero pregúntele, ¿necesita ayuda? Porque a veces uno no necesita la ayuda o no quiere que lo ayuden, es absolutamente respetable, ¿sí? Ya en temas de trabajo, de estudio, cuando el tema es más cercano, no, como con cualquier persona.
mírelo de frente, pregúntele con tranquilidad. Hay temas que lo pueden de pronto herir u ofender, como y usted, ¿por qué tiene la discapacidad? Hay algunas personas que su discapacidad es muy reciente y no han podido superar el duelo, como dirían los psicólogos, entonces hay que preguntar, eso sí hay que decir, ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta con relación al tema de su discapacidad? Si le dice sí, nada, pregúntele como cualquiera. Lo más importante, siempre refiéranse a personas con discapacidad. Primero la Personas. persona, luego la discapacidad. Así como hay persona con discapacidad, hay persona con el pelo azul, persona con piercing, pues digamos que primero la persona y luego la condición. Entonces hay personas con discapacidad visual, personas sordas o personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad cognitiva, ¿cierto? No hablamos de discapacitado, por ejemplo. No Ok. hablamos de diversamente hábil, ese término ya no se usa, y tampoco un término que usan mucho los colegas y con el respeto de ellos, y es a pesar de su discapacidad, pudo salir adelante. Esa es una frase que se usa mucho en medios. Ojo, porque es que a pesar de nada, es decir, no hay que mostrar pesares. La persona tiene unas habilidades, tiene unos talentos, tiene una formación y gracias a eso ha logrado hacer las cosas. Entonces, creo que eso es lo más importante en el tema del lenguaje, es primero la persona, luego la particularidad. Háblele como a cualquiera. Y una cosa más. Si uno va con acompañante por alguna razón, diríjase a la persona, nunca al acompañante. A veces le pasa a uno que voy con mi pareja y entonces cuando estoy en un restaurante y entonces yo pregunto cuánto es y le dicen a ella son 53.000. No, pues espere, pues, si yo pregunto es porque yo voy a pagar. O sea, creen que uno no tiene plata. ¿Sí? Sí. Pasa mucho, entonces siempre diríjanse a la persona, no al acompañante. Ya si la persona tiene algunas dificultades, el acompañante responderá, pero siempre diríjanse a la persona. Y en los grupos de trabajo de estudio, miren qué capacidades tienen, miren qué apoyo le necesita, digamos, en temas de accesibilidad y comunicación, pero cuando eso esté, ojo, no dejen que se recargue, no deje que se eche a las petacas, no, o sea, no lo pasen por compasión, ay, pobrecito, es que como tiene discapacidad, regalémosle todo, ay, no, pobrecito, que no haga el trabajo, no, pobrecito, que no rinda en la empresa, no, es que uno gana y pierde semestres como cualquiera, uno gana y pierde años, o sea, uno tiene una cotidianidad común y corriente, y si ustedes lo minimizan, esa persona se va a acostumbrar a recargarse todo el tiempo en los grupos o en los trabajos, entonces, nada, exíjanle como a cualquiera, y si lo tienen que echar porque no cumple con el trabajo, pues también se va porque tampoco está bien que se recueste. O sea, es como tratar de ver a la persona con una dignidad y un valor solo por el hecho de que es persona y ya. Simplemente Claro, por el hecho de y que es ni siquiera persona. tratar, Sí, Juan. y ni siquiera tratar de verlo con la dignidad. Ya la persona en su entender dirá qué ajuste necesita para su comunicación o para su movilidad o lo que sea, pero el resto es dignidad y uno tiene una vida como cualquiera, uno va y se toma un café, tiene amores, desamores, se toma una cerveza, llora, se ríe, es decir, fresco, relájense. Súper bien. Me encanta, Juanca, lo que nos compartes y aquí también las personas que nos están acompañando sienten que es algo muy acertado. Pau Ortiz, Pau, que fue nuestra primera invitada al entrenamiento, está acá también con nosotros y nos está preguntando, ¿dónde recomiendas aprender lenguaje de señas? Pau, un abrazo para ti. Bueno, digamos que un primer acercamiento son algunas bibliotecas públicas en el país o Sí. algunos intérpretes que te puedan enseñar lengua de señas. Pero si ya se quiere un curso completo, ¿cierto? Un poco más es profundo, hay que buscar entidades como la Federación de Sordos de Colombia, FENASCOL, o algunas empresas que lo dan, o las asociaciones de sordos departamentales o municipales. Ahora, una cosa importante, el que ustedes aprendan lengua de señas no necesariamente, o sea, no los hace intérpretes de lengua de señas, ¿sí? Es decir, muchos saben lengua de señas, pero no por eso les da como la capacidad de interpretar. La interpretación requiere más que mover las manos, requiere un tema visogestual, requiere práctica, requiere contacto con la comunidad sorda, pero claro, Pau, se puede aprender, es muy importante aprenderlo para comenzar a comunicarse, entonces depende en qué ciudad estés, luego te puedo dar alguna información más específica, pero de manera particular, pues eso, algunas bibliotecas, de hecho acabo de terminar un curso virtual en Bogotá de lengua de señas por esta pandemia en las bibliotecas, seguramente se van a abrir más,
Y ya pues un curso más especializado hay que buscar entidades como FENASCOL o como las asociaciones de sordos o algunas empresas que lo dan. Ok, Juanca, muchas gracias. Respecto a esa pregunta, quiero hilarla también con otra inquietud que me llega a la cabeza y está muy relacionada con este tema de la lengua de señas. Y es que, bueno, digamos que cuando tú estás en otro país y tú no sabes el lenguaje, tú buscas alguna manera de darte a entender, ¿cierto? Digamos que tú estás en Alemania, que tú estás perdido y sea como sea, tú buscas la manera de darte a entender. Quiero saber si de pronto esa alternativa existe en el caso de las personas sordomudas. Es decir, Ujú. Bueno, si yo, personas sordas, perdón, ¿cómo sería entonces si yo quisiera decir personas con sordera o sordas, personas sordas? no, Ok, sordas, ok, sordas. Ellos no son sordomudos porque su aparato fonador está muy bien todavía. ok. De hecho, algunos pueden producir sonidos, muchos inclusive pueden llegar a hablar, depende de cómo hayan tenido la pérdida auditiva. Entonces, es personas sordas. Y con respecto a tu pregunta, hay algunas convenciones, hay algunas señas básicas que funcionan, digamos, para cualquier país, pero evidentemente la lengua de señas es por país. La colombiana es distinta a la peruana, a la argentina. Obviamente hay unas convenciones que van a ayudar a que la persona sorda pues se pueda mover evidentemente con lo básico, ¿sí? Juanca, pero Pero qué ya pena para que hacer te algo más específico, interrumpa. dime. Quisiera que lo pusiéramos desde el punto de vista de, bueno, yo como persona sin discapacidad, yo me quiero comunicar con ellos porque, digamos, a mí me pasó que yo estaba en un tour con personas sordas y pues había algo que les quería decir, pero literalmente yo no encontraba la manera de decirlo. Entonces, ahí te ponía el ejemplo. Cuando estamos en otro país y no tenemos ni idea del idioma, buscamos una manera de darnos a entender. Quisiera saber si hay ese atajo, por decirlo de alguna manera, para yo poderme comunicar con una persona sorda. Bueno, pues lo primero es intenta escribirle en, digamos, en el idioma nativo, digamos, si es en español o en inglés. Algunas personas sordas leen, digamos, español, ¿sí? O inglés. Entonces, esa puede ser una interesante salida. La segunda es que si la persona sorda lleva intérprete, pues el intérprete debe estar ahí para hacer ese apoyo. O como tercero, pues algunas señas básicas. Ahí sí toca con unas señas muy cotidianas, ¿sí? Para darse a entender. Realmente lo que funciona ahí mucho es las señas muy cotidianas, las señas básicas, mientras se resuelve el tema comunicativo mediante un intérprete o alguna aplicación para ello, porque realmente no hay otra manera, nos toca como con las señas nativas, naturales, como cuando el niño hace señas de tengo una necesidad, etcétera. Es decir, hay unas señas muy básicas que de hecho en Colombia se dan, Ingrid, y en la ruralidad muchas personas sordas no han tenido acceso a la lengua de señas y su forma para comunicarse con la familia son señas muy primarias, señas naturales. Entonces, pues ese tipo de señas toca en un momento de emergencia y ya después pues tendrá que llegar un intérprete pero realmente el tema comunicativo con las personas sordas sí es un poco más complejo de lo que parece. Okay. Hacen muchos escenarios en donde, por ejemplo, digamos, yo soy amiga de una persona con movilidad reducida y yo quiero ir a la tienda y resulta que para ir a la tienda hay que subir unas escaleras o hay que bajarlas, no hay rampa. Y en esos casos, ¿uno qué puede hacer para no generarse un espacio donde esté limitando a la persona o donde la esté excluyendo? Bueno, en lo que te logré entender, vamos a ver si la logré entender bien. Miren, cuando ya el tema es de movilidad, hay que hacer un ajuste razonable. Entonces, lo primero es, pues si el lugar tiene ascensor, escaleras, un lugar donde la persona pueda subir a un lugar, a la oficina, perfecto. Si no, yo debo hacer el ajuste. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pues debo atenderlo en el primer piso. No tengo otra alternativa, porque eso de que lo suban entre cuatro a la oficina, eso no es digno para nadie. O sea, creo que a nadie sin discapacidad le gusta que lo cojan entre cuatro y lo suban, ¿sí? Entonces, creo que en los temas de movilidad, si fue más o menos lo que te entendí, hay que hacer ajustes, es decir, hay temas físicos que se pueden superar. Una rampa puede ser construida o portátil, ¿cierto? Pero cuando ya estás en la acción con la persona y no se puede resolver y es de atención ya, pues uno tiene que
Uno tiene que ponerse ahí sí, en las ruedas de esa persona y ver cómo va a ser el ajuste para poderlo atender. Si eso fue lo que te entendí. Sí, Juanca, totalmente. Bueno, Juanca, otra pregunta que nos hacen aquí, ya no te voy a decir quién nos hace esta pregunta, Juanes Goca nos hace esta pregunta, y es si tú conoces alguna campaña de comunicación inclusiva que sea como muy reconocida, que sea insignia a nivel No, mundial. no, Ingrid, no. No, te toca repetirla. Yo no sé, no sé si es tu conexión o la mía, pero definitivamente ahí en los temas de internet estamos hoy fatales, definitivamente. Y si no, nos va a tocar alternamente una llamadita de WhatsApp para irte escuchando bien la pregunta alternamente. Si quieres, hazme Dale, la llamada Juanca. al tiempo por llamada de WhatsApp y si no, no vamos a poder. Y qué pena Bueno, con te todos, la voy pero a es que el repetir. tema de internet ha estado fatal, definitivamente. Dale, no hay problema. Te la voy a repetir y me dices, si no, te llamo por WhatsApp. Listo. Dale, Juanes dale. Ahora Goca, sí mejoramos, dale. dale. Juanes Goca nos pregunta si tú conoces alguna campaña de comunicación inclusiva que sea insignia a nivel mundial. No, una campaña en este momento fuerte, sostenida, hoy no hay. Hay organizaciones que han hecho la tarea, digamos, en Colombia, la Fundación Saldarrega Concha es muy fuerte en los temas de comunicación inclusiva, ¿sí? Trabaja el tema. Desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones, hoy lo que antes era la Autoridad Nacional de Televisión, se ha hecho una regulación importante en Colombia para que al menos todos los mensajes institucionales de las entidades públicas sean accesibles, entonces tengan lengua de señas, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso se está haciendo, de hecho, para las personas sordas, por tema del COVID, del coronavirus, ya en una emisión diaria de noticias está un intérprete de lengua de señas y se dan cuenta en los canales privados. Eso fue por resolución, eso no fue porque el canal quiso. De hecho, los canales ni siquiera les gusta porque dicen que ese intérprete ahí haciendo monachos con las manos, como dicen ellos, les ensucia la pantalla y que qué pereza y que así no pueden vender. Entonces, la ley los obligó, ¿sí? Hay un marco normativo muy importante de eso, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en Colombia la ley 1618, las resoluciones de la Autoridad Nacional de Televisión, pero una campaña a nivel mundial creada con el tema, no. Casi siempre lo que hay que hacer es pelear con las entidades o con los canales para que haya inclusión comunicativa. Hoy hay más inclusión comunicativa en las entidades públicas. Digamos, hoy algunas páginas web del sector público intentan ser accesibles porque está la ley de acceso y transparencia a la información pública, con estas resoluciones que les contaba, pero casi siempre todo toca así, mediante ley para poderlo hacer, pero o entidades como la Salderraga Concha, como el Consejo Iberoamericano de Diseño y Construcción Accesible, que hacen la tarea en lo privado, pero una campaña a nivel mundial no existe. Ok. Bueno, Juanca, quiero que aprovechemos que estamos como en todo este concepto de entrenamiento de comunicación y tú nos compartas como algunos ejercicios, algunas tareitas que nos vas a dejar para ejercitar esa comunicación inclusiva. Listo, ¿cuántas personas tenemos conectadas primero? Que eso sí no me lo has contado, o no lo escuché. Bueno, hemos tenido fluctuantes desde 24, en este momento estamos conectadas 17 personas. Súper, perfecto. Me parece muy bien y gracias a quienes han estado conectados, han podido seguir a pesar de los problemitas técnicos. Bueno, miren, tareitas. La primera tarea, si ustedes van a desarrollar una pieza de comunicación o un correo electrónico, una página web, en donde estén, piensen en esa persona a quien le va a llegar. Y si quieren pensarlo y si quieren sentirlo más, listo. Es que resulta que, ¿cómo hace una persona ciega para entenderlo? Pues cierre los ojos. Os invito a que cierre los ojos por un momento y se imagine cómo esa persona va a entender su mensaje. Usted en ese momento es esa persona, no ve. ¿Cómo va a entender el mensaje que le van a transmitir? Bien, abra los ojos porque si no se queda con los ojos cerrados todo el tiempo y tampoco haga lo mismo más adelante con unos oclusores. Entonces intente taparse los oídos con un oclusor y, oiga, yo en ese momento soy sordo. Hay toda una información que llega a mi alrededor y yo cómo la recibo, ¿cierto? De hecho, las personas sordas poco acceso a la información tienen por esa misma razón, por las barreras comunicativas. Si yo soy un adulto mayor, ¿cómo
hago para comprender la información que me llega? A mí me llega un boletín de X empresa con mi historial de semanas de cotización y esa vaina es tan chiquito que pues, no lo lee nadie. Entonces, primera tarea, piensa en el público o póngase en los zapatos de ese público al que usted le está comunicando. Eso es muy importante. Segunda tarea, investigue cómo puede ajustar sus procesos, sus productos, sus servicios, su página web para que le lleguen a ese 20% más del público. Recuerden que esto no es solo responsabilidad social, ustedes tienen 20% más del público. Y eso es muy importante. Ese 20% va a ser potencial cliente y después puede ser consumidor de ese servicio o comprador. Entonces no lo haga solo porque toca, ¿sí? Tiene 20% más de clientes, usted verá si lo pierde o no. Y lo tercero, recuerde que todo comunica y todos comunicamos. A veces se nos olvida que la comunicación no verbal también lo hace. O se nos olvida, por ejemplo, lo que le pasó a un funcionario de un ministerio, para no decir el nombre, que dejó abierto el micrófono ayer en una intervención, dijo algo que no tenía que decir y le quitaron el contrato porque pensó que estaba cerrado el micrófono. Entonces, cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, hay que usar el lenguaje correcto. Creo que con esas tres tareitas nos podemos ir tranquilitos. Wow, Juanca, bueno, de verdad que esas tareas yo pienso que puedo hacer la primera que las voy a hacer, las voy a llevar a la práctica, me parecen súper bacanas las tareas que nos propones para que empecemos como a forjar en nosotros esa comunicación inclusiva. Yo era la que te contaba que para mí era un concepto completamente desconocido y para mí es un honor poderlo estar compartiendo contigo, que tú de verdad pues sabes mucho del tema, eres un súper buen exponente del tema y bueno, ya para ir como que vamos finalizando, recuerden que si tienen alguna inquietud o alguna pregunta es completamente bienvenida antes de ir cerrando. Y Juanca, quiero que recapitulemos algo o hagamos como un breve resumen de algo que me parece muy importante, que como que hagamos un pequeño recorderis de esos tipsitos para aplicar la comunicación inclusiva en nuestros medios, en nuestros proyectos y en nuestras empresas de manera sencilla. Para las personas que apenas estamos empezando y que de pronto no contamos con muchos recursos, que nos hagas como un recorderis de esos tipsitos para ir cerrando y recuerden que las personas que tienen alguna inquietud la pueden ir compartiendo ahí. Bien, entonces, tips para una comunicación incluyente en nuestros proyectos, productos. Entonces, el primero, siempre consulte a la población o el destinatario, el beneficiario de esa pieza comunicativa. Entonces, antes de hacer cualquier ajuste, él le podrá decir qué hacer o quienes hacemos consultoría también le podremos decir qué y cómo hacerlo, ¿cierto? El segundo tip, siempre que usted haga videos, debe incluirle lengua de señas, subtitulación y audiodescripción. Siempre debe hacerlo. Si no, usted está dejando cerca de un 30, un 20% de la población por fuera. ¿Sí? Tercero, haga documentos accesibles con unos criterios básicos, entonces tamaño de letra tipo 15 puntos o tamaño 15 puntos, que esa letra no tenga serifas, o sea, no tenga adornos, que es una letra lo más limpia posible, que tenga contraste de color, siempre es importante para temas de baja visión, trate de colocar tema de ilustraciones, trate de no poner metáforas en esa información o en esas piezas que va a colocar, a menos de que su público sea muy especializado y las entienda. Siempre y en lo posible, coloque códigos QR, ellos van a llevar información a su página web. Ya a nivel de página, ya a nivel de marketing, entonces siempre la información muy clara, teléfonos, correos electrónicos. Bueno, haga accesibilidad en redes sociales rápidamente y es que coloque piezas igual con contraste de color y en la parte inferior de Facebook y Twitter, por ejemplo, dice ver más opciones cuando uno está colocando la imagen y dice texto de audiodescripción. Entonces ustedes tienen el texto. Entonces, fotografía de Juan Carlos Ortiz como ponente. Eso no lo leen, ustedes no lo ven, pero el lector de pantalla que las personas ciegas utilizamos sí. Entonces, si yo leo esa descripción, que es un texto alternativo, pues yo ya sé que, ¿qué pasó? Esa foto de quién es. Entonces, son tips sencillitos que pueden ir trabajando, que pueden ir haciendo en estas épocas para que su
producto, su servicio, su clase sea accesible, porque tenemos aquí también personas del tema academia, del tema pedagógico. eh, Hay que pensar en esos ajustes que uno necesita hacer. Entonces, recuerden que la comunicación es para todo el mundo, pero hay que hacer ciertos ajustes para que todos puedan disfrutar de ella. De lo contrario, muchos van a quedar relegados. Ok, Juanca, no, maravillosa esa información que nos compartes. Vamos a cerrar con dos preguntas, una que nos hace Juan Esgoca y él nos comenta que el alfabetismo es aproximadamente el 8% de la población. ¿Podemos incluir ese 8% para aumentar el target del 20% de la población de la que estamos hablando hoy? Juanes, súmelo. Entonces vamos en 30%, prácticamente, 28%. Súmelo, porque para ello hay que llegar con un lenguaje demasiado, o sea, muy sencillo, muy efectivo, para que puedan comprender la información. Entonces, válido, válido y lo voy a tomar. Voy a tomar ese porcentaje y lo sumo. O sea, que ya no necesitamos comunicar para el 20%, sino para el 30%. Listo. Bueno, aquí Juani está con nosotras. Hola, Juani. Juanita nos pregunta, y esta es una pregunta muy retadora porque Juanca a mí me comentaba que Instagram es una plataforma, de hecho, poco inclusiva. No sé, Juanca, si estaré en lo correcto. Y es que Juanita nos pregunta qué pequeñas acciones puedo realizar en mis publicaciones de Instagram para ser más inclusiva. La Juanita, un abrazo. Bueno, pues lo primero es, siempre que vayas a colocar una foto, hay un cuadrito que dice texto. Entonces, ahí coloca texto descriptivo. Entonces, no sé, feria de X cosa o información de tal cosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que puedes hacer. Segundo, Instagram es la plataforma menos indicada hoy para personas con discapacidad, sobre todo visual y auditiva, por los temas de accesibilidad. Han ido mejorando, pero todavía les cuesta un poquito. Entonces trata de no quedarte solo en Instagram si quieres llegar a personas con discapacidad o tal vez a adultos mayores. Trata de que también esas publicaciones vayan a Facebook, ¿cierto? Que todavía es muy accesible. Twitter y si quieres ya por interno conversamos de otros temitas ahí de accesibilidad, pero eso es como lo general para Instagram en las demás pues en estos temas de lo que se puede medio hacer con accesibilidad. Ah, bueno, y escribirles a ellos, ¿no? Oigan, es importante, mejoren, mejoren. Es decir, ellos creen que no, pero si empezamos a escribir y Hacerles hacer dar una cuenta. campaña, claro, se dan cuenta porque miren, ¿por qué los dispositivos móviles son accesibles para personas con discapacidad? Porque se dieron cuenta que hay un mercado. Entonces, toda la línea de Apple, de Samsung es accesible para personas con discapacidad. Bueno, Juanca, no, pues yo te agradezco porque hiciste el esfuerzo grandísimo de estar hoy con nosotros en Instagram, que como nos mencionabas todavía tiene muchos retos, pero sé que lo hiciste con todas las ganas y todo el amor. Bueno, Juanca, aprovechemos para que nos cuentes un poquito, ya para ir finalizando y para ir cerrando, que nos cuentes dónde te pueden encontrar a ti y a tu consultoría, pues para que las personas, si tienen alguna inquietud, se contacten contigo y te escriban directamente. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues en primer lugar agradecerte, agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes este momento y que ustedes van a ser los siguientes embajadores de la comunicación incluyente. Eso hay que llevarlo a la academia también, porque en la academia a veces de estos temas no se habla mucho, entonces hay que llevarlo. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Juan Carlos 2011 y arroba aciertos group. Mi página web o la página web de la consultoría es www.aciertosgroup.com. Nosotros somos una Ok. empresa que nos dedicamos a los temas de comunicación incluyente y pues mi número de contacto, mi WhatsApp es 316-497-9895. Ahí me pueden encontrar y seguimos conversando de estos temas. Listo, Juanca. Yo voy a dejar grabado este video en el Instagram TV y ahí voy a dejar también todos los datos de Aciertos Group por si alguien quiere saber más sobre el tema de comunicación incluyente. De nuevo, mil gracias por acompañarnos porque de verdad este tema me parece que es importante que todos lo conozcamos y pues tuve la oportunidad de conocerlo de tu mano, entonces te agradezco muchísimo por habernos brindado este espacio, por toda tu disposición, porque siempre has estado ahí súper abierto y súper disponible como para responder todas mis inquietudes. Entonces, nada, por aquí también te mandan muchos saludos. Voy a leer por aquí Jano Eword, no sé si así se pronuncia, pero bueno, también te mandaban saludos. Ana, Pau, bueno, varias personas.
nos comparten pues su saludo y de verdad te agradecemos muchísimo, Juanca, por habernos acompañado el día de hoy. No, y Girati, un abrazo a ustedes que se conectaron, un abrazo, sigan llevando el tema de la comunicación incluyente, recuerden que eso es un reto, pero no es imposible y si ustedes rompen las barreras mentales, van a hacer una mejor comunicación incluyente en cada uno de las cosas que hacen. Entonces, un abrazo para todos y si no se nos acaba el tiempo en Instagram. Un abrazo para todos. Bueno, Juanca, antes de irnos, también acá te mando saluditos. Betrumbe, Betrumbe, me dirás tu nombre, porque acá no sé si Juanca lo reconoce del arroba. Te dice buena vibra, Juanca. Y bueno, también Manu, Jairo, Cake House, Juani, a todos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este entrenamiento. Les mandamos a todos un saludo y recuerden que voy a dejar los datos de Juanca en la información del IGTV para las personas que se quieran contactar con él. Listo, Juanca, un abrazo y muchas gracias por todos tus aprendizajes y tus enseñanzas que nos compartiste el día de hoy. Un abrazo para ti, Ingrid, para ustedes y ahí estamos en contacto y acuérdense que las limitaciones solo están aquí, en la mente. Rómpanlas y ahí lograremos una comunicación más inclusiva. Un abrazo para todos. Chao, que tengan una feliz noche. Chao.